ESR. Hola amigos de YouTube. Hoy me he decidido a hacer este vídeo para explicaros a todos de una manera clara y lo más sencilla posible qué es la ESR. Eso que muchas veces cuando medimos un condensador con este aparatito nos sale unas siglas que pone ESR y un valor en ohmios. Y esto lo hago porque me lo han preguntado ya varios suscriptores, ¿eh? Y me han pedido si lo podía explicar de una manera sencilla. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a explicaros a todos de una manera clara y lo más sencilla posible qué es esa ESR que aparece en el aparato de los chinos. La ESR son las siglas de las palabras resistencia, serie, equivalente, pero al revés, ¿eh? Sería equivalente, serie, resistencia, ESR. Así es como se llama ahora que estamos todos tan influidos por el inglés en nuestra lengua española, pues antes de que se popularizase ese término con estos aparatos de medida de los chinos, aquí en España hace ya más de 30 o 40 años a la ESR le llamábamos simplemente resistencia interna. Así de sencillo. Y el problema es que algunas personas que ven lo de ESR por primera vez y no saben lo que es, pues se quedan fascinados con el término. ¡Oh! ESR. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y no es ningún misterio. Es algo tan antiguo y tan familiar como el mismísimo Nikola Tesla. Pues bien, ya sabemos desde este momento que la ESR es la resistencia interna de algo. Puede ser de un condensador como estos, ¿eh? Y que es lo que os voy a explicar en este vídeo, la ESR o resistencia interna de un condensador. Y la ESR también puede ser la resistencia interna de una solenoide. Y también puede ser la resistencia interna del primario o del secundario de un transformador. Así que a partir de este momento yo utilizaré el término en español resistencia interna y ESR para los ingleses. En el caso de las solenoides primarios y secundarios de un transformador, averiguar su resistencia interna es muy fácil. Basta poner el polímetro en las puntas y medirlo. Vamos a hacerlo. Bien, ya hemos hecho el montaje. Hemos conectado las puntas 1 y 2 al secundario de este transformador de 12 voltios. Vamos a ver qué mide el cantador. Nos mide 1091 milihenrios y 9,1 ohmios. Bueno, pues esos 9,1 ohmios es la resistencia interna, ¿eh? Resistencia interna. Así que ahora vamos a medirla con el polímetro para comprobar que efectivamente el polímetro nos da la misma resistencia interna. Y bien, ya tenemos hecho el montaje con el polímetro y tenemos una resistencia interna de 9,1 ohmios. Lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Resistencia interna, 9,1 ohmios. Bueno, pues ahora vamos a ver con el tema de los condensadores, que es el tema que principalmente me ha preguntado la gente, porque claro, la gente dice, pero ¿cómo que un condensador tiene ohmios? ¿Eso qué es? ¿Que un condensador tiene ohmios? Bueno, pues eso es muy sencillo. Vamos a explicarlo ahora. El problema para medir la resistencia interna de un condensador cualquiera, me da igual que sea electrolítico o que sea de poliéster, es que el polímetro no mide la resistencia interna de un condensador. ¿Por qué? Pues porque trabaja en corriente continua. Vamos a verlo. Vamos a conectar el condensador y vemos que no conduce. Nos sigue dando infinito. Así que con este aparato, con el polímetro, no se puede medir la resistencia interna de ningún condensador. Eso ya está claro. Para medir la resistencia interna de un condensador, en vez de utilizar voltaje en corriente continua, utilizaremos voltaje en corriente alterna. Y la frecuencia estándar para medir la resistencia interna de cualquier condensador será siempre de 100 hercios. ¿Vale? 100 hercios, tomar nota. Y la pregunta que se estará haciendo alguno en estos momentos es, ¿vale? Si el condensador no conduce cuando está en corriente continua, ¿dónde está esa resistencia interna en el condensador? ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a explicarlo ahora. Esto que veis aquí es un condensador ideal, ¿eh? Un condensador tal como lo vemos en los esquemas de electrónica. Dos placas conectadas con dos terminales A y B, ¿vale?
Y estas placas, pues cuando se aplica una diferencia de potencial entre A y B, se cargan, o cuando se conecta a un circuito en la salida, se descarga, ¿vale? Esto es el condensador ideal, pero esto no es el condensador en la realidad. Vamos a ver ahora cómo es el condensador en la realidad. Aquí estamos viendo ya el condensador real, tal como es un condensador físico, como es este que estamos midiendo aquí, un condensador electrolítico. Y ahora os voy a explicar qué es esto de aquí. El condensador real tiene dos placas, que son las que almacenan energía. Tiene una resistencia de disipación o de pérdida en paralelo con él. Es una resistencia muy grande, muchos megaohmios. Pero al fin y al cabo conduce, aunque sea un poquito, conduce entre placa y placa. De tal manera que si este condensador lo cargamos y lo medimos, lo cargamos a 10-12 voltios, es de 50 voltios. Si lo cargamos a 10 o 12 voltios y lo medimos dentro de un año, este condensador marcará 0 voltios. ¿Por qué? Porque se ha descargado a través de su propia resistencia de disipación. Resistencia de disipación. Además, este condensador tiene una pequeña inductancia, que es debida a lo que son los propios cables del condensador y a los conductores de las placas, que también tienen una pequeña inductancia. Pero es tan pequeña que no la vamos a tener en cuenta para trabajar a 100 hercios. A lo mejor si trabajáramos con este condensador a, no sé, decir una frecuencia alta, a 450 megahercios o a 1 gigahercio, ya sí que habría que tener en cuenta esta inductancia. Pero a frecuencias de 100 hercios o en frecuencias de aparatos de radio de 10,7 megahercios o cosas así, o a 100 megahercios, la verdad es que no merece la pena tenerla en cuenta, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra famosa resistencia interna. En serie, ¿la veis? Esta resistencia interna es la resistencia que ofrece el condensador, al paso de la corriente a través de él. Al paso de la corriente a través de él. Y esta es la resistencia interna que mide el cantador de los chinos y que la nombra aquí como ESR. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. La importancia de esta resistencia interna es tan grande que os lo voy a explicar con este esquema. Imaginaros que tenemos aquí este condensador conectado a una batería, y lo cargamos a través del interruptor de aquí. Y una vez que está cargado, abrimos el interruptor. Como es un condensador ideal, no tiene ni resistencia interna, ni tiene resistencia de disipación, ni tiene inductancia. Solamente tiene sus placas y sus cables 0 ohmios. Sus placas y sus cables. Bien, ahora abrimos, como he dicho, el interruptor I1 y el condensador se queda cargado por los siglos de los siglos, amén. Porque como no tiene resistencia de descarga, resistencia de disipación, pues siempre va a mantener la carga. Supongamos que esta carga sea de 1 voltio. ¿Qué pasa si ahora cerramos el interruptor I2? ¿Qué pasa con la corriente que va a atravesar este circuito? Pues muy sencillo, que esta corriente en un circuito ideal, supuesto que aquí tampoco hay resistencia, la corriente va a ser infinita. Durante un breve espacio de tiempo muy pequeño, de más pequeño que 1000 millones de veces más pequeño que un microsegundo, fijaros lo que os digo, esa resistencia va a ser infinita. Vamos a verlo. La intensidad que circulará por esta parte del circuito cuando cerremos el interruptor será igual a la tensión que haya acumulada en el condensador dividido por la resistencia del circuito, que ya hemos dicho que es ideal y no tiene resistencia, por lo tanto es 0. 1 voltio dividido por 0 me da infinito, infinitos amperios, durante una fracción infinitesimal, pequeñita de tiempo, me va a dar infinitos amperios. Bueno, pues eso no ocurre con el condensador real. ¿Por qué? Porque el condensador real tiene aquí una resistencia interna pequeña, o más o menos puede ser relativamente grande, pero normalmente pequeña, y entonces, al ser pequeña, esta corriente nunca va a ser infinito. El tiempo tampoco va a ser infinitesimalmente pequeño, sino que va a ser un poco más mayor. El tiempo de descarga. Y esto es lo que hay sobre la resistencia interna. Luego, si acaso, os explicaré alguna cosa más que también interesa saber sobre la resistencia interna y los condensadores.
con respecto a la frecuencia, pero eso lo explicaré un poquito más tarde. Vamos a seguir con el tema de la resistencia interna. Ahora vamos a medir la resistencia interna de este condensador electrolítico, que es de... A ver qué le pone por ahí. A ver qué pone por ahí. Pone 35 voltios, 10 microfaradios. Bueno, pues vamos a medir la resistencia interna. A ver qué sale. 10 microfaradios, 35 voltios. Vale, 10,56 microfaradios y 4,2 ohmios de resistencia interna. Vamos a tomar nota de ese valor, 4,2 ohmios, aquí en nuestro papel. Muy bien, ahora le vamos a añadir en serie una resistencia de 3,9 ohmios de valor nominal. Pero antes de colocarla en serie, vamos a medir su verdadero valor con el polímetro. Vamos a hacerlo. Bien, ya estamos midiendo la resistencia y el valor que nos da es de 4,1 ohmios. Vamos a quitarle 0,1 ohmio por el tema de los cables del polímetro, que también meten resistencia. O sea que podríamos tener entre 4 y 3,9, que es lo que mide nominal. Entre 3,9 como mínimo y 4. Bueno, pues ahora vamos a colocar esta resistencia en serie con el condensador. Bien, ya hemos añadido la resistencia en serie con el condensador. Entonces hemos tomado nota de la resistencia que hemos añadido, la R+. 3,9 a 4 ohmios. Ahora vamos a ver qué mide de resistencia interna el cantador. No mide. Algo aquí hay en un mal contacto. Ahí lo tenemos. 8,1 ohmios, 10,58 microfaradios, las mismas pérdidas que teníamos antes. ¿Veis este voltaje de pérdida? Este voltaje de pérdida es el que se debe a esta resistencia de disipación. Este es el voltaje de pérdida. Bueno, pues vamos a tomar nota de este valor. 8,1 ohmios. Y vamos a ponerlo aquí. Y aquí ya podéis ver la suma. 9 y 2, 11. Pongo un 1, 4 y 3, 7. Y una que me llevo, 8,1 ohmios. Luego la resistencia es de 3,9 ohmios, ¿vale? Y lo que estábamos midiendo antes aquí por exceso era el exceso debido a los cables del polímetro. Y esta resistencia es de muy buena calidad. ¿Lo habéis visto? Hemos añadido una resistencia aquí en el terminal B y la hemos sumado a la resistencia interna. ¿De acuerdo? Bueno, pues sigamos. Bien, antes teníamos un condensador que era de 10 microfaradios, 35 voltios. Ahora vamos a medir la resistencia interna de un condensador de 100 microfaradios, 35 voltios. Mismo voltaje, 10 veces más capacidad. Vamos a ver qué sale. Vale, 90,62 microfaradios. El voltaje de pérdida es del 0,8% y la ESR, perdón, la resistencia interna, yo también me engaña esto a mí a veces, la resistencia interna es de 0,95 ohmios. Muy bien, vamos a tomar nota de los datos aquí en el papel. Bueno, habíamos dicho 100 microfaradios, 35 voltios, resistencia interna, si mal no creo recordar, 0,97 ohmios. Y le vamos a añadir nuestra famosa resistencia de 3,9 ohmios, con lo cual, cuando hagamos la prueba nos tiene que dar 4,87 ohmios o muy cercanito, ¿vale? Vamos a probarlo. Ya hemos hecho el montaje con la resistencia, 4,87 ohmios que nos tiene que dar, vamos a ver si es verdad. Y ahí lo tenemos, 5 ohmios. El mismo voltaje de pérdidas, la misma capacidad y nos lee 5 ohmios. Vamos a volver a darle porque hay veces que estos aparatos, como además el condensador se habrá quedado cargado de antes, nos puede afectar a la lectura. Vamos a darle 5 ohmios. Vale, pues 5 ohmios se queda. 4,87, 5 ohmios. Luego vemos que
funciona, ¿eh? El cálculo teórico por lo menos funciona. Bueno, pues ahora vamos a medir un condensador de poliéster. Vamos a ver cómo va esto. Bien, aquí tenemos un condensador de 47 nanofaradios y 630 voltios. Vamos a ver cuál es su resistencia interna. Bien, pues no la mide porque la resistencia interna debe ser tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita que no la pilla. Vamos a volver a darle. Y si no, cogemos un condensador mucho más grande, que no pilla la... No la pilla. Vamos a coger otro. Bueno, aquí tenemos ahora un condensador de 390 nanofaradios y 630 voltios. O sea, es aproximadamente del mismo voltaje, pero 10 veces casi más grande que el anterior. Vamos a ver si ahora ya nos da algo de resistencia interna. Efectivamente, nos da una resistencia interna de 0,34 ohmios. Vale, y ahora la pregunta que más de uno estará haciendo es ¿por qué el anterior no daba resistencia interna y este sí? Vamos a explicar el porqué y lo vais a ver muy sencillamente. Mirad, si este que está aquí representado es el condensador de 47K a 630 voltios, esto otro que está aquí y que tiene 10 veces más placa que este es el de 390K y 630 voltios. La resistencia que puede tener este condensador para llevar los electrones desde aquí hasta esta puntita, o desde aquí hasta esta puntita, o hasta esta otra puntita, pues como la distancia que tiene que recorrer es muy pequeñita, pues resulta que la resistencia tiende a cero. Pero sin embargo en este condensador, para llevar los electrones desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí abajo, o por el otro terminal hasta aquí abajo, o hasta esta otra punta de la placa, pues como el recorrido es mucho más grande, es 10 veces más grande, pues nos sale que tiene una resistencia interna, ¿vale? Bueno, pues ya creo que habrá quedado claro el por qué este no medía y este sí mide, ¿vale? Y el hecho de que un condensador no mida, pues puede ser debido a esto y eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Al contrario, está perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer la misma prueba que hemos hecho antes con los electrolíticos. Hemos dicho que este condensador... Ah, me he equivocado. El de 390 nanofaradios y 630 voltios, tiene una resistencia interna de 0,34 ohmios. Y le vamos a añadir nuestra resistencia patrón de 3,9 ohmios. Y nos tiene que dar una resistencia interna luego el conjunto aquí de 4,24 ohmios. Vamos a ver si es cierto. Hemos hecho el montaje. Tenemos que conseguir 4,24 ohmios o muy similar valor. Vamos a probarlo. ...4,4 ohmios. ¿Lo veis? 4,4... 4,24. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando del tema este, de la ESR, las cosas que os tengo que contar que faltan por decir. Bueno, esto que veis aquí es una tabla de valores típicos de resistencia interna, descargada de internet, de las muchas que hay, y si cogemos una tabla de estas y la comparamos con otra tabla de las muchas que hay por internet, pues veremos que poca coincidencia tienen. Vamos a ver lo que hemos medido aquí, con estos condensadores, y lo que nos dicen las tablas. 100 microfaradios, 35 voltios, 0,97 ohmios. Y aquí tenemos 100 microfaradios, 35 voltios, 0,3 ohmios. 0,3 ohmios es menor que 0,97, bastante menor. Luego, o una de dos, o nos han dado unos condensadores malos, o la tabla no es correcta. Bueno, pues los condensadores yo os aseguro que malos no son, tampoco son ninguna maravilla, pero estos condensadores son nuevos, además no hace mucho que los compré, hará un año que los compré, año y medio como mucho, tirando por lo alto, año y medio, y este valor de SR es absolutamente normal. Este sería un valor de SR para un condensador de bastante calidad, 0,3. Ahora vamos a ver este otro, 10 microfaradios, 35 voltios, resistencia interna 4,2 ohmios. Bueno, vamos a ver, 10 microfaradios, 35 voltios, 2,2 ohmios.
Y 2,2 ohmios, como nos ocurría antes, es menor que 4,2. Podríamos pensar que este condensador está mal. Bueno, pues no, no está mal, ¿vale? Pasa lo mismo que con este. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues muy sencillo. Si vamos a utilizar estos condensadores, pues para reparar radios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues normalmente estos condensadores están colocados en el circuito de continua y sirven para filtrar la corriente alterna de la señal que atraviesa la radio, que las señales son de tensiones bastante y corrientes muy pequeñitas, ¿eh? Entonces estos condensadores nos sirven perfectamente. ¿Cuándo no nos van a servir estos condensadores? No nos van a servir, como he dicho antes, cuando estemos trabajando a frecuencias altas y con corrientes altas, ¿eh? Vamos a verlo matemáticamente. Bueno, pues aquí le tenemos los resultados. Supongamos que a este condensador de 100 microfaradios 35 voltios electrolítico que hemos visto antes le está pasando una tensión alterna, que está generando una corriente de paso de 10 miliamperios en corriente alterna. Entonces, en su resistencia interna se va a consumir una potencia que, haciendo este cálculo, nos da un valor de 97 microvatios, ¿vale? Sin embargo, en el condensador de 10 microfaradios 35 voltios, que tiene una resistencia interna mucho mayor y al cual le atraviesa también una corriente de 10 miliamperios, la potencia que va a desarrollar es de 420 microvatios, o sea, 4 veces la que desarrolla este. Con lo cual, ¿en qué se va a traducir esta potencia? Se va a traducir en calor en la resistencia interna. Calor que va a calentar el condensador. Y cuanta mayor sea la frecuencia y mayor sea la corriente, mayor calor va a producir. Por lo tanto, ¿cuál es la solución cuando tenemos un problema como este? Pues muy sencillo, muy sencillo. Si tenemos un condensador de 10 microfaradios 35 voltios en un circuito que trabaja a una frecuencia muy alta y vemos que el original tenía menor resistencia interna, pues dependiendo de cómo esté la función que esté realizando ese condensador, lo podremos sustituir por un condensador siempre de mayor capacidad, porque con mayor capacidad, menor resistencia. Con menor capacidad, mayor resistencia, ¿vale? Pues vamos a seguir. Bueno, pues con todo esto creo que ya ha quedado claro que cuando nos encontramos con un condensador, sobre todo de los electrolíticos, de los que tienen muy buena calidad y una resistencia interna muy baja, debemos estar atentos para no cambiarlo por un condensador electrolítico normal y corriente, Deberemos respetar esa calidad de resistencia interna y colocar un condensador electrolítico equivalente no solamente en su valor de capacidad y de voltaje, sino también equivalente en su resistencia interna. Y si no nos queda más remedio porque no podemos, no nos queda más remedio que colocar un condensador electrolítico normal, nos la jugaremos y colocaremos un condensador electrolítico bastante más grande. Y para eso sí que nos viene bien la tabla, porque, por ejemplo, si este que tenemos aquí resulta que tiene 10 microfaradios a 35 voltios, 2,2 ohmios, resulta que tenemos 4 y pico y necesitamos 2,2. Bueno, pues nos vamos al de 100 y resulta que el de 100 tiene 0,97. Luego, interpolando entre valores, podemos calcular qué condensador electrolítico, qué capacidad es la que nos va a dar una capacidad aproximada y haciendo juego con los valores de capacidad, ¿vale? Y bueno, creo que ya está todo dicho, ya está todo explicado. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga a través de los comentarios, Y este vídeo se lo quiero dedicar a mi amigo Pere de Lérida, a mi amigo Joseba de Vitoria y a todos aquellos otras personas que se creen que el término en inglés ESR es la octava maravilla de la electrónica y que es algo enigmático, algo incomprensible y no es más que la resistencia interna de toda la vida, resistencia interna de toda la vida. Pues bueno, amigos, ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto. Seguiremos en esta semana trabajando en la carga de corriente constante, tema del cableado, que es un tema bastante espinoso, pero que también conseguiré desarrollar correctamente. Hasta pronto, amigos. Adiós, un saludo.